Clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Salmo 141, versículo 5. Hola hermanos, ¿cómo están? Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les doy la bienvenida a este culto de adoración que celebramos en el día de hoy. Y permítanme comenzar con una breve oración. Bendito Señor y Padre Celestial, adoramos y bendecimos tu nombre, reconociendo tu gran misericordia, Señor, sobre nosotros, Padre Celestial. En este mundo, Padre Celestial, que está tan convulsionado, Padre Celestial, tú te has fijado, Señor, en cada uno, Señor, de los que está viendo y escuchando este culto de adoración. Bendito Padre, bendito Señor, acompáñanos durante esta jornada. Sé tú bendiciendo, Señor, a cada uno de los hermanos que está escuchando y viendo, Señor, este culto de adoración. Y ilumínanos, Señor, y ábranos a nuestro corazón. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Porque tú eres bueno, porque tu justicia eterna es. En ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré, por tus sendas de justicia guíame. Porque tú eres bueno, porque para siempre misericordia es. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Y cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Que el Señor les bendiga, hermanos. Hermanos, vamos a leer en Filipenses, el capítulo 3, del versículo 4 al 11. La palabra del Señor dice así: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley,
sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Amén. Bien, hermanos, damos gracias a nuestro hermano Germán que nos ha leído aquí el pasaje de Filipenses capítulo 3, versículos del 4 al 11. Continuamos todavía con esta serie de mensajes respecto a el libro o la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Y en esta carta podríamos decir que habla un poco de negocios. El apóstol Pablo habla de ganancia o de pérdida. Sí, de ganancia y de pérdida. Entonces, para que un negocio, mis queridos hermanos, o una industria funcione correctamente, debe tener más ganancias que pérdidas. Un negocio con más pérdidas que ganancias no va a durar mucho, va a quebrar. Los negocios que duran más son aquellos que son exitosos y que tienen muchas más ganancias y menos pérdidas. Ningún negocio va a prosperar con pérdidas. Así que todos los negocios, en toda la vida, en todos los ámbitos, tratan de ganar más que lo que pierden. Entonces el apóstol Pablo nos habla un poco de eso, dice, pero ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? Las he estimado como pérdida por el amor de Cristo. Entonces hay una cosa también que es distinta. ¿Qué es lo que hay que definir? ¿Qué es lo que es pérdida y qué es lo que es ganancia? Y aquí es donde el apóstol Pablo nos pone a profundizar. Él había trabajado para poder tener estas ganancias. Durante toda su vida había trabajado fuertemente para llenar la columna, podríamos decir, de las ganancias. Él pensaba que teniendo esa columna de ganancias llenas, de esa manera estaba en una buena relación con Dios. Pero estaba equivocado. Él creía que su salvación dependía de toda esa columna de ganancias que él había acumulado. Entonces, ese era el pensamiento de Pablo en el pasado. Pero él dice, por cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdidas por el amor de Cristo, el amor de Cristo. Entonces, ¿cuáles eran las cosas que estaban en la columna de las ganancias? Y que él las pone en las pérdidas. ¿Cuáles eran las credenciales? ¿Cuál era el currículum que tenía el apóstol Pablo para considerar eso en su pasado? Entonces él dice, y ciertamente aún estimo todas estas cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Fíjense lo que está diciendo el apóstol Pablo. Está redefiniendo el concepto de pérdida y de ganancia en su vida. Entonces dice que por la excelencia del conocimiento de Cristo, él tiene todas las cosas como pérdida. También nos dice que por amor a Cristo, él lo ha perdido todo. Aquí podemos ver la diferencia entre el apóstol Pablo y los llamados apóstoles de nuestros días. ¿Por qué? Porque los llamados apóstoles de nuestros tiempos no pueden decir nada acerca de esta afirmación del apóstol Pablo. Para ellos lo más importante son las cosas materiales en esta vida. Pero él continúa diciendo que y todo lo tengo por basura para ganar a Cristo. La palabra griega que se usa aquí para basura tiene dos significados. Los desechos, las sobras. Y la palabra que se usa como basura acá en el griego es la misma palabra que se usa como estiércol. ¿Ya? Es el nombre con que se denominan los excrementos de los animales
que se usan para fertilizar los cultivos. ¿Ah? Entonces podemos ver que el apóstol Pablo podía ver sus propias obras y sus propios esfuerzos como un estiércol, como basura, como desecho, que no servía para nada. ¿Ah? Entonces el apóstol Pablo le da, nos menciona una lista de cuáles eran las cosas que él consideraba como basura. Y vemos como, por ejemplo, en los versículos 4 y 5 dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. O sea, él decía, miren, ¿sabe qué? Yo hice tantas cosas que podría decir que, y cualquier persona, de la que cualquier persona creería que merece el cielo. Pero sin embargo, él dice que no es así. Entonces, yo más, circuncidado al 8º día, estaba circuncidado como era la obligación de todo padre judío, circuncidar a su hijo. Él había sido circuncidado por su padre al 8º día, del linaje de Israel. ¿Ah? Del linaje. Entonces él era de raza judía. Israel fue el nombre que le dio Jacob después de su lucha con él. Él está diciendo, yo soy descendiente de Jacob. Él está diciendo eso. ¿Ah? Entonces él estaba orgulloso de eso durante toda su vida. De la tribu de Benjamín. Recordemos que los judíos, o todo el pueblo hebreo, toda la descendencia del pueblo judío, se dividía en tribus. Él era de la tribu de Benjamín, perdón. ¿Ah? No solamente dice que era de la tribu descendiente de Jacob, sino que específicamente de la tribu de Benjamín, que era el menor de los hijos de Jacob. ¿Ya? Y aunque muchos escritores mencionan la tribu de Benjamín como una de más prestigio, muchos escritores la mencionan así. Entonces el apóstol Pablo, él menciona que pertenece a esa gran y prestigiada tribu de la cual salió el primer rey de Israel. Dice, hebreo de hebreos. Era un hebreo nacido de padres hebreos, era puro racialmente. Era un verdadero judío. Y él había nacido y él retenía fielmente su fe en su corazón. Él había sido educado a los pies de Gamaliel, un gran maestro judío de aquella época. El apóstol Pablo también decía en cuanto a la ley fariseo, y cuando el apóstol Pablo menciona de que él era fariseo, está diciendo muchas cosas. ¿Por qué? Porque este grupo de los fariseos era un grupo muy especial. Los fariseos eran, podríamos decir, el grupo espiritual más prestigiado de aquella época y también el menos querido. Era un grupo que se encargaba de interpretar y preservar la ley. Así que eran hombres muy intelectuales, de mucho conocimiento. Y se formó para eso, para conservar la ley y ser celosos, custodios de la ley. Pero para los tiempos de Jesús se habían corrompido mucho y muchas de las tradiciones no bíblicas se habían introducido en cuanto en este grupo de los fariseos. Creían mucho ellos que por el solo hecho de ser judío y guardar la ley ya era salvo. Eran celosos de la ley, de todos los mandamientos. La observaban con mucho celo. Era un grupo no muy grande dentro del pueblo judío, no parecían ser unos pocos miles, tal vez unos 6.000, 7.000 personas. El apóstol Pablo fue uno de ellos. Por encima de todos los judíos normales estaban estos fariseos, que eran muy estrictos. Fue parte de este grupo de los fariseos el apóstol Pablo, y él
pertenecía a un grupo, podríamos decir, de élite dentro del pueblo judío, o sea, de unos muy pocos. Y en cuanto a este celo, dice, continúa el versículo, dice, perseguidor de la iglesia. Entonces, en este celo que tenía el apóstol Pablo en su fe judía, él se transformó en un perseguidor de todo el cristianismo, en un perseguidor de la iglesia, en un celo ardiente por Dios, en una fe equivocada que tenía el apóstol Pablo, que era la cima de la religión judía, de perseguir a estos grupos, a estos primeros cristianos de aquella época. Entonces era toda una doctrina de odio que había, porque Pablo amaba el judaísmo, él creía ciegamente en eso, y aborrecía todo lo que amenazaba la existencia de su fe judía. Tuvo un gran celo por el judaísmo y persiguió a la iglesia. Allí en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 3, dice lo siguiente: y Saulo, porque se llamaba Saulo en aquella época, asolaba la iglesia, y entrando en casa por casa, hacía allanamientos, ¿bien? Arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Así que el celo de Pablo fue tan grande que persiguió a la iglesia hasta el punto de sacar a la gente de sus casas y entregarla a la cárcel. Es impresionante la vida de Pablo, cómo perseguía y asolaba a la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Entonces, y en otra traducción dice, en cuanto a la justicia, obedecía la ley al pie de la letra. Esta es una pretensión de Pablo. Pablo trató de cumplir la ley al pie de la letra, se esforzó por cumplirla. Al tratar de hacer eso, dice que era irreprensible, o sea, nadie en el pueblo lo podía señalar con alguna tacha al apóstol Pablo. Era un hombre intachable. Entonces el apóstol Pablo hace esta lista donde enumera todo este currículum que era valioso a los ojos de él en el pasado, a los ojos de los judíos en aquella época. Entonces, irreprensible. Pero, y aquí volvemos al versículo 7, pero cuántas cosas eran para mí ganancias, o sea, todas estas cosas eran para él ganancias en aquella época, las he estimado como pérdida por el amor de Cristo. Entonces, miren cómo todo lo que había valorizado el apóstol Pablo, todos sus logros, todos sus currículum, todos sus pergaminos, podríamos decir, todos sus títulos, los estima como nada por amor a Cristo Jesús. En la Nueva Traducción Viviente dice, antes creía que estas cosas eran valiosas. Esto es una traducción alternativa de este mismo versículo. Antes creía que estas cosas eran valiosas, pero ahora las considera que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho en su vida. Entonces, Pablo pensaba que todas estas cosas tenían valor ante Dios antes, pero ahora se da cuenta que son basura delante de Dios. Qué gran cambio tiene el apóstol Pablo. Dice, y ciertamente aún estimo todas estas cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Dios. O sea, frente al conocimiento de Dios, todas estas cosas son pérdidas. Y el conocimiento de Dios es lo realmente valioso y es lo realmente que constituye una ganancia para el apóstol Pablo. Excelencia es lo más excelente, es lo más maravilloso. El conocimiento de Dios es lo que más podría un hombre valorar y ser de provecho. Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi
Señor. ¿Ah? Por lo tanto, aquí ya tenemos a un apóstol Pablo que habla de ese corazón cambiado por nuestro Señor. Mi Señor, habla de nuestro Señor Jesucristo como mi Señor. ¿Ah? Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Mis queridos hermanos, ¿cómo nosotros podríamos aplicar este conocimiento y esta experiencia del apóstol Pablo en nuestra vida? Muchas veces en nuestra vida valoramos muchas cosas y todo lo tenemos por muy valioso. Logramos muchas cosas en la vida, nuestras posesiones, nuestros títulos, nuestros triunfos también, y todo eso constituye un valor grande en la vida de las personas. Sin embargo, todas estas cosas nunca las vamos a llevar y todas esas cosas nunca van a poder lograr nuestra salvación o acercarnos a Dios. Muchos creen que haciendo cosas u obras pueden ganarse el cielo o ganarse la salvación. Y el apóstol Pablo menciona que estas cosas las tiene como pérdida. Él valoriza y pone en el pedestal más alto que podría estar el conocimiento de Dios. Y él eso es lo que él valora más, dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino lo que es por la fe en Cristo. La fe en Cristo es lo que él más valora porque es la que salva realmente. Y la justicia que es de Dios por la fe. Una traducción alternativa de este versículo nos dice: y llegar a ser uno como Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley, más bien llego a ser justo por medio de la fe en Jesucristo. Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Quiero conocer a Cristo, como dice en el versículo 10, a fin de conocerle. Acá en este dice: quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que se levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte, para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. O sea, el apóstol Pablo está diciendo acá que no es mi propia justicia, es por la fe en Cristo, es por lo que Él hizo y me regaló a mí y le regaló a usted. Si voy con mis justicias o con mis obras, que son basura, no me va a servir de nada para mi salvación. El mismo apóstol Pablo, ahí en Romanos capítulo 5, versículo 1, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y luego agrega: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia a la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Entonces es a través del Hijo de Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, que tenemos paz con el Padre, con Dios Padre. No hay manera de que nuestras obras, que son basura, nos pudieran salvar. Entonces, ese, amados hermanos, mis queridos amigos, amados hermanos, ese es el mensaje que el apóstol Pablo nos entrega en esta ocasión, en que podemos nosotros a lo mejor tener una lista de valores, de un currículum, de cosas que hacemos, que a lo mejor tenemos en alta estima, pero no nos van a salvar. Tal vez nuestra lista sea más larga en algunos o más pequeña en otros. No importa, no es suficiente. ¿Eres religioso? Eso no sirve.
Naciste en un hogar cristiano. Eso tampoco sirve, eso es basura. Mis padres asisten a una iglesia. Tampoco sirve. Hago buenas obras. No, no es suficiente. Me bauticé cuando pequeño. Eso nos compromete con el Señor. Entonces, ¿hago buenas obras? No, tampoco. ¿Amo la humanidad? Tampoco sirve. ¿Defiendo a los cristianos? Entonces, no, mis queridos hermanos. Sí, tenemos que hacer buenas obras, sí, pero esas no nos salvan. Tenemos que hacerlas por amor al Señor, sí, es cierto, pero no nos salvan. Porque si confiamos en ellas para salvación, se transforman en basura. Muchos me dicen por ahí, no, es que mire, yo toda la vida he sido religioso, mire que yo iba a la escuela dominical cuando era chico. No, eso no. Ese argumento no te sirve. Yo, mi abuelito, es que mi mamá, mi papá, mi tío eran evangélicos o eran cristianos. No, que otros sean evangélicos, que otros sean cristianos, que otros sean creyentes, tampoco sirve. Es la relación que tú tienes con el Señor, la que sirve. Entonces, el Señor también lo rescata a uno. Si nosotros no podemos salvarnos por nosotros mismos, nosotros tenemos que poner toda nuestra confianza en el Señor. Entonces, si en nuestra lista no está la obra de nuestro Señor Jesucristo, la lista está incompleta, porque por la obra de nuestro Señor Jesucristo somos salvos. Por la obra de nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Pablo estimaba todo lo que tenía como pérdida y estaba dispuesto a sacrificar todo eso, a entregar todo eso por amor a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros, mis queridos hermanos, por amor a nuestro Señor Jesucristo? ¿Estamos dejando todo lo que tenemos? ¿Estamos rindiéndonos ante Él? ¿Estamos inclinándonos ante la excelencia del conocimiento del Señor? El apóstol Pablo dice, a fin de conocerle. Él tenía como propósito conocer más a Cristo. Y ese es un llamado que hacemos a ustedes, conocer más a Cristo. Usted tiene que conocer más a Cristo. Yo tengo que conocer más a Cristo. Todos tenemos que conocer más a Cristo. Hasta aquí vamos a dejar la palabra del Señor, mis queridos hermanos, y nos volveremos a encontrar la próxima semana en un nuevo mensaje acerca de la epístola del apóstol Pablo a los filipenses. Que el Señor les bendiga. Eternamente y para siempre.
Bien, hermanos, después de escuchar ese hermoso himno, es que ya nos vamos a ir despidiendo para poder reencontrarnos la próxima semana. Quisiera reiterar las invitaciones a todos los hermanos a reunirnos por medio de la plataforma Meet los días viernes a las 19 horas, ¿ya? En que nos encontramos, nos vemos las caras, tal vez solamente a través del computador, a través del teléfono celular, pero nos hablamos y también tenemos este valioso momento de comunión entre nosotros y con el Señor. ¿Ah? Todos como pueblo de Dios tenemos que reunirnos en la oración. Yo les hago una invitación, amados hermanos, de parte del consistorio también, para reunirnos ese día todos los días viernes a las 7 de la tarde o a las 19 horas, como quieran ustedes llamarlo, para orar a nuestro Señor. ¿Ah? Un pueblo, el pueblo cristiano, es fuerte a través de la oración. Así que quedan invitados a participar y también a escuchar el programa de radio los días jueves a las 21 horas por Radio Alternativa FM de Huasco. Y vamos a terminar con la impetración de la bendición apostólica. Y que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros, amados hermanos. Amén. Señor les bendiga.